Capítulo 11. Verdaderas habilidades culinarias. ¿La norma es que todos mueran juntos? ¿Muy contento de que todavía esté vivo? ¿Afortunado de que todavía esté vivo? Klein se estremeció y corrió rápidamente hacia la puerta, tratando de alcanzar a los policías y pedir protección. Pero tan pronto como llegó a la manija, se detuvo de repente. Ese oficial habló tan horriblemente de eso, ¿por qué no me protegieron a mí, un testigo importante o una pista clave? ¿No es eso muy descuidado? ¿Solo me estaban sondeando? ¿O tal vez es una trampa? Todo tipo de pensamientos irrumpieron en la mente de Klein. Sospechaba que la policía todavía lo estaba observando secretamente, observando su reacción. Se sintió mucho más tranquilo después de pensarlo y ya no estaba tan asustado. Abrió lentamente la puerta, gritando deliberadamente con una voz temblorosa en la escalera: «Ustedes me protegerán, ¿verdad?» Tap, tap, tap. No hubo respuesta de los oficiales de policía, y no hubo cambio en el ritmo del contacto entre los zapatos de cuero y las escaleras de madera. «Lo sé. Harán eso». Klein gritó nuevamente con un tono de convicción fingida, tratando de actuar como una persona normal que estaba en peligro. El sonido de los pasos gradualmente se debilitó y desapareció en el piso inferior del apartamento. Klein resopló y rió. ¿No es esa respuesta demasiado falsa? Sus habilidades de actuación no están a la altura. No corrió tras ellos. En cambio, volvió a la habitación y cerró la puerta detrás de él. En las siguientes horas, Klein expresó completamente lo que llamaban en el imperio feudalic, China, inquietud, nerviosismo, agitación, inadvertencia y murmullos de palabras que no entendía. No se relajó solo porque no había nadie alrededor. Esto se llama la autocultivación de un actor. Se rió de sí mismo en su corazón. Cuando el sol se movió hacia el oeste, las nubes en el horizonte parecían ser de color rojo anaranjado. Los inquilinos en el apartamento regresaron a casa uno tras otro. Klein cambió su enfoque a otra parte. Melissa ya casi termina la escuela. Miró la estufa, levantó la tetera, peló el carbón y sacó el revólver. Sin pausa ni demora, llegó hasta la parte trasera del tablero debajo de la cama de 2 pisos donde más de 10 tiras de madera estaban desfasadas. Después de sujetar la rueda izquierda entre una pieza de tira de madera y la tabla, Klein se enderezó y esperó inquieto, temiendo que la policía irrumpiera en la puerta y entrara a la habitación con pistolas en sus manos. Si fuera la era de vapor, estaba seguro de que nadie lo vería cuando hiciera eso. Sin embargo, aquí había poderes extraordinarios, los cuales él había comprobado a través de sus propias experiencias. Después de esperar unos minutos, no hubo movimiento en la puerta. Solo estaba la charla entre 2 inquilinos que se dirigían al bar Corazón de lo Salvaje en la calle Cruz de Hierro. «Uf». Klein exhaló, sintiéndose seguro. Todo lo que necesitaba hacer era esperar el regreso de Melissa y cocinar el cordero guisado con guisantes tiernos. Cuando la idea llegó a la mente de Klein, su boca pareció degustar el rico sabor de la salsa. Recordó cómo Melissa cocinaba el cordero guisado con guisantes tiernos. Primero, hervía el agua y sofreía la carne. Luego, añadía cebollas, sal, un poco de pimienta y agua. Después de un periodo específico de tiempo, se añadían los guisantes y las papas, y el guiso se debía cocinar durante 40 o 50 minutos adicionales con la tapa puesta. En efecto, es una forma simple y cruda de hacerlo. Apoyado puramente por los sabores de la carne misma. Klein negó con la cabeza. Pero no había otra forma de hacerlo. Era difícil para los plebeyos tener muchos tipos de condimentos y varios métodos de cocina. Solo podían buscar métodos simples, prácticos y económicos. Mientras la carne no se quemara o se echara a perder, cualquier cosa era buena para las personas que solo podían comer carne 1 o 2 veces por semana. Klein no era un buen cocinero y la mayoría de las veces pedía comida para llevar. Pero cocinando 3 o 4 veces por semana, después de muchas semanas de práctica acumulada, había alcanzado un nivel aceptable y sentía que no decepcionaría a la libra de cordero. Cuando Melissa vuelva para cocinar, será después de las 7:30 de la tarde. Estaría muriéndose de hambre para entonces. Es hora de que vea qué es la verdadera cocina. Klein se justificó.
Primero, volvió a encender el fuego, fue al baño a buscar agua y lavó el cordero. Luego sacó las tablas de cocina y los cuchillos antes de cortar el cordero en trozos pequeños. En cuanto a la explicación de sus repentinas habilidades culinarias, decidió culpar al difunto Walt McGovern, quien no solo había contratado a un chef experto en el sabor de Mitseasire, sino que también a menudo creaba sus propias delicias e invitaba a la gente a probarlas. Bueno, los muertos no pueden refutarme. Sin embargo, TSK, este es un mundo con villanes, los muertos no necesariamente no pueden hablar. Con eso en mente, Klein tenía un poco de conciencia culpable. Dejó a un lado sus pensamientos confusos y puso la carne en el tazón de sopa. Luego sacó la caja de condimentos y añadió una cucharada de sal gruesa, la mitad de la cual había empezado a ponerse amarilla. Además, con precaución tomó algunos granos de pimienta negra de una pequeña botella especial, mezclándolos y marinándolos juntos. Puso la cacerola en la estufa y, mientras esperaba a que se calentara, Klein buscó las zanahorias de ayer y las cortó en pedazos junto con las cebollas que compró hoy. Cuando terminó con sus preparativos, sacó una pequeña lata del armario y la abrió. No quedaba mucha manteca en ella. Klein tomó una cucharada, la puso en la sartén y la derritió. Agregó las zanahorias y las cebollas y las revolvió por un rato. A medida que la fragancia empezaba a impregnar, Klein echó todo el cordero en la olla y lo friendo con cuidado por un rato. Debería haber añadido vino de cocina en el proceso, o al menos vino tinto. Sin embargo, la familia Moretti no tenía estos lujos y solo podía beber un vaso de cerveza a la semana. Klein tuvo que conformarse con lo que estaba disponible y vertió un poco de agua hervida. Después de guisar durante unos 20 minutos, abrió la tapa, puso los guisantes tiernos y las papas cortadas en ella, y agregó una taza de agua caliente y 2 cucharadas de sal. Cerró la tapa, bajó el fuego y exhaló satisfactoriamente, esperando a que su hermana llegara a casa. Mientras los segundos se convertían en minutos, la fragancia en la habitación se intensificaba. Había el atractivo de la carne, el rico olor de las papas y el refrescante aroma de las cebollas. El olor se mezclaba gradualmente, y Klein tragaba saliva de vez en cuando, manteniendo la hora con su reloj de bolsillo. Después de más de 40 minutos, se acercaron unos pasos no muy ágiles pero rítmicos. Se insertó una llave, se giró la manija y se abrió la puerta. Antes de que Melissa entrara, susurró dudosa, «Huele bien». Con su bolso aún en la mano, entró y echó un vistazo a la estufa. «¿Tú hiciste esto?» Melissa se quitó el velo y su mano se detuvo en el aire, mirando a Klein con asombro. Frunció la nariz e inhaló más de la fragancia. Sus ojos se suavizaron rápidamente, y parecía encontrar cierta confianza. «¿Tú hiciste esto?», volvió a preguntar. «¿Tienes miedo de que desperdicie el cordero?». Klein sonrió y respondió con una pregunta. Sin esperar una respuesta, dijo para sí mismo, «No te preocupes, le pedí específicamente a Belch que me enseñara a cocinar este plato. Sabes, él tiene un buen cocinero». ¿Primera vez? Las cejas de Melissa se fruncieron subconscientemente, pero fueron alisadas por la fragancia. «Parece que tengo talento». Klein rió. «Ya casi está listo. Deja tus libros y tu velo en algún lugar. Ve al baño y lávate las manos, y luego prepárate para probarlo. Estoy muy seguro de ello». Cuando escuchó los arreglos ordenados de su hermano, vio su sonrisa amable y tranquila, Melissa se quedó parada en la puerta incapaz de responder en su aturdimiento. «¿Prefieres que el cordero se cocine más tiempo?», Klein instó con una risa. «Ah, bien, bien». Melissa volvió en sí. Con el bolso y el velo en cada mano, se apresuró a entrar en la habitación. Cuando se destapó la tapa de la cacerola, una súbita ráfaga de vapor apareció ante los ojos de Klein. 2 pedazos de pan de centeno ya estaban colocados al lado del cordero y los guisantes tiernos, permitiendo que absorbieran la fragancia y el calor para ablandarse. Para cuando Melissa había empacado sus cosas, se lavó las manos y la cara, y regresó, un plato de cordero guisado con guisantes tiernos, papas, zanahorias y cebollas ya estaba colocado en la mesa. 2 pedazos de pan de centeno, coloreados por una ligera zambullida en el jugo, estaban en sus platos. «Vamos»,
pruébalo. Klein señaló el tenedor y la cuchara de madera junto al plato. Melissa aún estaba un poco confundida. No se negó, recogió una papa con su tenedor, la puso en su boca y la mordió ligeramente. El sabor de la papa almidonada y la fragancia del jugo inundaron su boca. Su secreción de saliva se volvió loca mientras devoraba la papa en unos pocos bocados. Prueba el cordero. Klein hizo un gesto hacia el plato con su barbilla. Lo había probado justo ahora y pensó que apenas alcanzaba un estándar aprobatorio, pero era suficiente para una chica que era inexperta con lo que el mundo tenía para ofrecer. Después de todo, ella solo comía carne ocasionalmente. Los ojos de Melissa estaban llenos de anticipación mientras cuidadosamente ensartaba un poco de cordero con el tenedor. Era muy tierno y, tan pronto como entró en la boca, casi se derritió. La fragancia de la carne explotó en su boca, llenándola con deliciosos jugos de carne. Era una sensación sin precedentes y eso hizo que Melissa no pudiera dejar de comer. Cuando se dio cuenta, ya había comido varios pedazos del cordero. Yo. Klein, esto se suponía que estaba preparado para ti. Melissa se sonrojó y tartamudeó. Yo probé un poco de la comida justo ahora. Es el privilegio de ser un cocinero. Klein sonrió y tranquilizó a su hermana. Tomó su tenedor y cuchara. A veces, se comía un pedazo de carne y otras veces, se llenaba la boca de guisantes. En otras ocasiones, dejaba los utensilios, rompía un pedazo de pan de centeno y lo mojaba en el jugo. Melissa se relajó y se sumergió de nuevo en la exquisitez por el comportamiento normal de Klein. Es realmente delicioso. No parece que lo hicieras por primera vez. Melissa miró el plato vacío y lo elogió con todo su corazón. Incluso el jugo se había acabado. Estoy lejos de ser un chef como Belch. Cuando sea rico, te llevaré a ti y a Benson a un restaurante y comeremos una mejor comida. Dijo Klein. Estaba comenzando a emocionarse. Tu entrevista. Eructó. Melissa no terminó sus palabras porque de repente dejó escapar un sonido de satisfacción involuntariamente. Se llevó la mano a la boca deprisa y parecía avergonzada. La culpa es del cordero guisado con guisantes tiernos de hace un momento. Era demasiado delicioso. Klein rió en secreto y decidió no burlarse de su hermana. Señaló el plato y dijo, esta es tu misión. De acuerdo. Melissa se levantó de inmediato, tomó la cuenca y corrió hacia la puerta. Cuando volvió, abrió el armario para revisar la caja de condimentos y otros artículos como de costumbre. ¿Acabas de usarlos? Melissa se sorprendió, y se volvió hacia Klein, sosteniendo la botella de pimienta negra y la lata de manteca. Klein encogió los hombros y se rió. Solo un poco. Es el precio de una delicia. Los ojos de Melissa brillaban, su expresión cambiaba durante unos momentos, antes de que finalmente dijera, déjame cocinar en el futuro. Tienes que apurarte y prepararte para la entrevista. Tienes que pensar en tu trabajo. Capítulo 12, aquí otra vez. Melissa, ¿podrías no restregarme la entrevista en mi cara? Klein murmuró para sí mismo. Sintió un dolor palpitante en su cabeza. La cantidad de contenido que Klein había olvidado era considerable, aunque no despreciable. La entrevista era en 2 días, ¿cómo podría encontrar tiempo para compensarlo? Además, estaba involucrado en una extraña actividad paranormal, ¿cómo sería posible que estuviera de humor para repasar? Klein le dio a su hermana una respuesta superficial y comenzó a fingir que estaba estudiando. Melissa movió una silla para sentarse a su lado. Con la luz brillando desde la lámpara de gas, comenzó a trabajar en sus tareas. La atmósfera era serena. Cuando eran casi las 11, los hermanos se despidieron y se fueron a la cama. Toc. 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 Los golpes en la puerta despertaron a Klein de sus sueños. Miró por la ventana para ver el primer destello del amanecer. Aturdido, se volteó y se sentó. ¿Quién es? Mira la hora. ¿Por qué Melissa no me despertó? Soy yo. Dunsmith, respondió un hombre con una voz profunda fuera de la puerta. ¿Dunsmith?
No lo conozco. Klein se levantó de la cama y se sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la puerta. Abrió la puerta para ver al inspector de policía de ojos grises a quien había conocido el día anterior de pie frente a él. Alarmado, Klein preguntó, ¿hay algún problema? El policía respondió con una mirada severa, encontramos un conductor de carruaje. Testificó que había ido a la casa del señor Belch el 27, el día en que el señor Belch y la señorita Naya murieron. Además, el señor Belch fue quien pagó tus gastos de transporte. Klein se sobresaltó. No sintió un ápice de miedo o culpa que uno esperaría al tener sus mentiras expuestas. Fue porque ni siquiera estaba mintiendo. De hecho, se sorprendió por la evidencia proporcionada por Don Smith. El 27 de junio, el antiguo Klein había ido a la casa del señor Belch. La noche que regresó, se suicidó, exactamente de la misma manera que Belch y Naya lo hicieron. Klein forzó una sonrisa y dijo, esto es insuficiente como evidencia. No prueba directamente que esté asociado con la muerte de Belch y Naya. Hablando honestamente, también estoy muy curioso sobre todo el incidente. Quiero saber qué le sucedió exactamente a mis dos pobres amigos. Pero, realmente no puedo recordar. De hecho, casi he olvidado por completo lo que hice el 27. Puede que te resulte difícil de creer, pero confié plenamente en los diarios que había escrito para adivinar aproximadamente que había ido a la casa de Belch el 27. Tienes una gran fortaleza mental, dijo Don Smith asintiendo. No mostró ni un rastro de ira, tampoco estaba sonriendo. Deberías poder escuchar mi sinceridad. Klein lo miró directamente a los ojos y dijo. Estoy diciendo la verdad, por supuesto, solo una parte de ella. Dunsmith no dio una respuesta inmediata. Pasó la mirada por la habitación antes de decir lentamente, el señor Belch perdió un revólver. Supongo, debería poder encontrarlo aquí. ¿Verdad? ¿Señor Klein? De hecho. Klein finalmente entendió de dónde había venido el revólver. Un pensamiento cruzó su mente y llegó al veredicto final en un instante. Elevó las manos a medio camino y se retiró, dejando un camino abierto. Luego, señaló la cama litera con su barbilla. Detrás del tablero de la cama. No mencionó específicamente que era la cubierta inferior, ya que normalmente nadie escondería cosas en la parte trasera del tablero de una cama en una cubierta superior. Eso sería demasiado obvio para que los invitados lo notaran de un vistazo. Dunsmith no avanzó. Las comisuras de su boca se torcieron mientras preguntaba, nada que agregar. Sin dudarlo, Klein respondió, sí la hay. Ayer, cuando me desperté en medio de la noche, me di cuenta de que estaba tumbado en mi escritorio con un revólver a mi lado. Había una bala en la esquina de la habitación. Era como si me hubiera suicidado. Pero debido a la falta de experiencia de nunca haber usado un arma, o tal vez estaba demasiado asustado en el último momento. De todos modos, la bala no logró el resultado deseado, mi cabeza aún está en su lugar. Todavía estoy vivo ahora. Y desde entonces, he perdido algunos recuerdos, incluyendo lo que vi e hice en la casa de Belch el día 27. No estoy mintiendo. Realmente no puedo recordar. Por el interés de ser eliminado como sospechoso. Por el interés de deshacerse de todos estos extraños eventos a su alrededor, Klein explicó casi todo lo que había sucedido. Excepto, la transmigración y la reunión. Además, Klein fue cuidadoso con sus palabras, permitiendo que cada frase fuera amigable. Por ejemplo, no reveló el hecho de que la bala había impactado en su cerebro, solo mencionó que no logró obtener el resultado deseado y que su cabeza aún estaba en su lugar. Para otros, estas dos declaraciones podrían parecer transmitir las mismas ideas, pero en realidad eran como la tiza y el queso. Dunsmith escuchó en silencio, luego dijo, esto coincide con lo que había supuesto. También corresponde con la lógica oculta de incidentes similares en el pasado. Claro, no tengo idea de cómo lograste sobrevivir. Me alegra que confíes en mí. Tampoco sé cómo sobreviví. Klein suspiró aliviado. Pero. Dunn lanzó una conjunción. No sirve de nada que yo crea en ti.
Actualmente eres el principal sospechoso. Tienes que ser confirmado por una experta que efectivamente has olvidado lo que pasaste, o que efectivamente no tienes nada que ver con las muertes del señor Belch y la señorita Naya. Tosió, su expresión se volvió seria. Señor Klein, solicito su cooperación para venir conmigo a la estación de policía para la investigación. Esto debería tomar aproximadamente 2 o 3 días si se confirma que no hay problemas contigo. ¿La experta está aquí? Klein preguntó en blanco a cambio. ¿No dijeron que tomaría otros 2 días? Llegó antes de lo esperado. Dunn se giró, señalando a Klein que se fuera. Permíteme dejar una nota, solicitó Klein. Benson aún estaba lejos y Melissa había ido a la escuela. Solo podía dejar una nota para informarles que estaba involucrado en un incidente asociado con Belch para que no se preocuparan por él. Dunn asintió, apenas importándole. Está bien. Klein volvió al escritorio. Mientras buscaba papel, comenzó a pensar en lo que estaba a punto de ocurrir. Hablando honestamente, no deseaba encontrarse con la experta. Después de todo, tenía un secreto más grande. En un lugar donde había 7 iglesias principales, bajo la premisa de que el emperador Roselle, sospechoso de ser un predecesor de la transmigración, fue asesinado, una cosa como la transmigración, usualmente significaba tener que ir a la corte e ingresar a un arbitraje. Pero, sin armas, habilidades de combate o superpoderes, no era rival para un policía profesional. Además, algunos subordinados de Dunn estaban de pie en la oscuridad afuera. En cuanto saquen sus armas y disparen, estaré acabado. Daré un paso a la vez. Klein dejó la nota, agarró sus llaves y siguió a Dunn fuera de la habitación. A lo largo del oscuro pasillo, 4 policías en uniformes de cuadros blancos y negros se dividieron en parejas y los vigilaban a ambos lados. Estaban muy alertas. Tap. 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 Klein siguió a Dunn mientras bajaban por las escaleras de madera que ocasionalmente crujían en protesta. Fuera del departamento, había un carruaje de 4 ruedas. En el costado del carruaje estaba el emblema policial de 2 espadas cruzadas y una corona. Sus alrededores estaban abarrotados y bulliciosos como de costumbre. Adelante, sube. Dunn le hizo señas a Klein para que subiera primero. Klein estaba a punto de dar un paso adelante cuando un vendedor de ostras de repente agarró a un cliente y afirmó que era un ladrón. Ambas partes lucharon y provocaron una respuesta de los caballos, causando un gran caos. Una oportunidad. No había mucho tiempo para que Klein pensara más, se inclinó hacia adelante y se precipitó hacia la multitud. Ya sea empujando o esquivando, escapó frenéticamente hacia el otro extremo de la calle. Ahora mismo, para no encontrarse con la experta, solo podía continuar yendo al muelle fuera de la ciudad, tomar un bote por el río Tusok y escapar a la capital, Backlund. La población era mayor allí, lo que facilitaba el escondite. Por supuesto, también podría subirse a un tren a vapor, ir hacia el este hasta el puerto de Enmat más cercano y tomar la ruta marítima hacia Pritz, luego hacia Backlund. No mucho después, Klein llegó a una calle y dobló hacia la calle Cruz de Hierro. Había varios carruajes que podían ser contratados. Al muelle fuera de la ciudad. Klein extendió su mano y se subió a uno de los carruajes. Había pensado las cosas claramente. En primer lugar, tenía que despistar a la policía que venía por él. Una vez que el carruaje estuviera a una distancia adecuada de ellos, saltaría directamente. Bien. El conductor del carruaje tiró de las riendas. Clop. 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 El carruaje dejó la calle Cruz de Hierro. Justo cuando Klein estaba a punto de saltar del carruaje, notó que se había convertido en otro camino. No estaba saliendo de la ciudad. ¿A dónde vas? Klein pronunció en su momentáneo aturdimiento. A la casa de Belch. Respondió monótonamente el conductor del carruaje. ¿Qué? Klein se quedó sin palabras. El conductor del carruaje se giró, exponiendo sus fríos ojos grises. Era Dan Smith, el policía de ojos grises. ¿Tú? Klein estaba desconcertado. De repente,
Todo se volvió borroso como si el mundo girara a su alrededor cuando se levantó instantáneamente. ¿Se levantó? Klein miró a su alrededor, confundido. Notó la luna carmesí fuera de la ventana y la habitación cubierta con un velo carmesí. Extendió su mano para sentir su frente. Estaba toda húmeda y fría. Sudor frío. Su espalda se sentía exactamente igual. Fue una pesadilla. Klein suspiró. Todo está bien. Todo está bien. Le pareció extraño. Estaba bastante lúcido en su sueño, incluso podía pensar con calma. Después de calmarse, Klein miró su reloj de bolsillo. Eran solo las 2 de la mañana. Se levantó de la cama en silencio y planeó ir al baño donde podría lavarse la cara y vaciar su vejiga creciente. Abrió la puerta y caminó por el oscuro corredor. Bajo la tenue luz de la luna, caminó ligeramente hacia el baño. De repente, notó una silueta fuera de la ventana al final del pasillo. Esa silueta llevaba un cortavientos negro que era más corto que un abrigo, pero más largo que una chaqueta. Esa silueta estaba parcialmente camuflada en la oscuridad, bañándose en la luz de la luna carmesí. Esa silueta se giró lentamente. Sus ojos profundos, grises y fríos. Don Smith. Capítulo 13. Halcón nocturno. Club. Klein no pudo evitar retroceder un paso. Por un momento, dudaba si estaba despierto o aún en sus sueños. La silueta se quitó su sombrero de copa negro y se inclinó un poco mientras decía con una sonrisa, «Permíteme presentarme de nuevo, Halcón Nocturno, Don Smith». ¿Halcón Nocturno? Uno de los nombres en clave de los equipos Villande de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna que, Justicia, y, el ahorcado, mencionaron antes. Klein de repente se dio cuenta de algo, y exclamó después de hacer una conexión, «Puedes controlar los sueños, acabas de hacerme soñar eso». El halcón nocturno Don Smith se puso su sombrero negro de nuevo, ocultando su línea de cabello ligeramente alta. Con profundos ojos grises dijo, «No, solo entré en tu sueño e hice la guía necesaria». Su voz era profunda y tranquilizadora. Resonaba por el pasillo débilmente iluminado sin perturbar los dulces sueños de otros. En los sueños, a pesar de que muchas de tus emociones normalmente reprimidas y diversos pensamientos oscuros en ti se amplifican, haciendo que todo parezca caótico, absurdo y loco, todos tienen su origen en la realidad ya que la realidad existe. Para veteranos como yo, todo está cristalino. En comparación con un tú consciente, creo más en el tú de tus sueños. Esto. ¿Qué humano normal podría controlar su sueño? Si hubiera soñado algo en la Tierra, ¿no se habría dado cuenta Don Smith? Klein quedó petrificado por lo que había sucedido en el sueño. Sin embargo, rápidamente encontró esto extraño. Recordaba estar muy sobrio y racional, sabiendo lo que decir y lo que no decir. En resumen, no se sentía para nada como un sueño. Entonces, ¿Don Smith solo vio lo que yo quería que viera? La mente de Klein giraba mientras obtenía un atisbo de entendimiento. ¿Es esto un beneficio que resultó de la transmigración? ¿Cómo tener un cuerpo y alma especiales? ¿O fueron los efectos de ese ritual de mejora de la suerte? Entonces, señor Smith, ¿cree que realmente perdí la memoria? Klein organizó sus pensamientos y preguntó en respuesta. Don Smith no le respondió directamente. En cambio, lo miró agudamente. ¿En realidad no te sorprende el curso de los acontecimientos? He conocido a personas que no creerían en el poder de los Villandes y preferirían creer que realmente no se han despertado. Klein reconoció escuetamente mientras decía, quizás, siempre he estado rezando, esperando que hubiera tal poder para ayudarme. Un interesante hilo de pensamiento, quizás sobreviviste no solo porque tuviste suerte. Duna sintió inexpresivamente. Ahora puedo confirmar que realmente perdiste partes de tus recuerdos debido al incidente, especialmente aquellos relacionados con él. Entonces, ¿puedo volver ahora? Juan suspiró aliviado en su corazón mientras indagaba. Dun metió una mano en su bolsillo y caminó lentamente hacia Klein. La oscuridad circundante se volvió tranquila y suave. No, todavía tienes que venir conmigo a ver la experta, sonrió cortésmente y dijo. ¿Por qué? Klein soltó,
luego añadió, ¿no crees en los hallazgos de mi sueño? Debe ser una broma, si esa experta se especializa en hipnosis o lectura de mente y cosas así, ¿no quedaría expuesto mi mayor secreto? Las consecuencias serían más allá de la imaginación. Soy bastante humilde normalmente, pero todavía tengo confianza en lo que respecta a los sueños. Dunn respondió con calma, sin embargo, para asuntos clave importantes, no hay daño en confirmarlos de nuevo. Además, nuestras especialidades residen en diferentes áreas. Quizás, ella pueda ayudarte a recuperar algunos de tus recuerdos. Sin esperar la respuesta de Klein, su voz se volvió más profunda. Después de todo, estás conectado con el paradero de ese cuaderno de la familia Antigonus. ¿Qué? Klein se congeló. Dunn se detuvo frente a él, fijando sus ojos grises en los ojos de Klein y dijo, en la escena del suicidio, no había ni una sola huella de ese cuaderno de la cuarta época. Belch está muerto, Naya está muerta, tú eres nuestra única pista. ¿Está bien entonces? Klein guardó silencio por un momento antes de exhalar. Un cuaderno desaparecido, esto es realmente peculiar. Como no pensé en el paradero de ese cuaderno de la cuarta época. Dunn asintió ligeramente, pasando junto a Klein y dijo, cierra tu puerta y ven conmigo al apartamento de Belch, la experta nos está esperando allí. Klein tomó una respiración silenciosa. Su corazón latía salvajemente mientras se sentía inquieto. Quería rechazar e incluso tenía la intención de correr. Sin embargo, creía que con lo que había ocurrido en sus sueños, Dunsmith definitivamente habría elevado su nivel de guardia. Y con la diferencia de fuerza entre un humano normal y un villante, había pocas posibilidades de éxito utilizando la fuerza. Debía tener un revólver consigo también. Debía haber practicado también con el revólver. Muchos pensamientos cruzaron por su mente, y finalmente Klein optó por aceptar la realidad. De acuerdo. Suspiro, solo puedo dar un paso a la vez y ver cómo se desarrollan las cosas. Quizás, ese poder milagroso en mi sueño volverá a tener efecto. Entonces vamos, dijo Dunn con un tono indiferente. Klein giró y siguió. Después de dar 2 pasos, se detuvo de repente y dijo, señor Smith, me gustaría usar el baño primero. Salí originalmente para el baño. Dunn no lo detuvo. En cambio, le dirigió una mirada aguda y dijo, no hay problema, Klein. Créeme, soy mucho más poderoso de lo que puedes imaginar en la oscura noche. En la oscura noche. Klein repitió silenciosamente esta frase. No hizo ningún intento imprudente de escapar y se alivió honestamente. Luego se lavó la cara con agua fría, calmándose completamente. Klein cambió de atuendo y cerró la puerta de su apartamento. Con pasos suaves, Klein siguió a Dunn escaleras abajo y caminó hacia la entrada del edificio. En un ambiente tan tranquilo, Dunsmith abrió la boca y habló de repente, al final del sueño, ¿por qué intentaste escapar? ¿De qué tenías miedo? Klein pensó de inmediato en una respuesta mientras decía, no recuerdo lo que hice en casa de Belch, ni si estuve directamente involucrado en las muertes de Belch y Naya. Tenía miedo de que, si realmente se demostraba que yo lo había hecho, preferiría arriesgarme y escapar. Luego podría empezar de nuevo en el continente sur. Yo hubiera hecho lo mismo si estuviera en tu lugar, dijo Dunn mientras abría la puerta del edificio, dejando entrar la fresca brisa de medianoche para dispersar el calor sofocante del interior. No le temía a que Klein huyera mientras subía al carruaje. Era exactamente el que Klein había soñado, un carruaje de 4 ruedas tirado por un solo caballo y el cochero. También estaba el emblema de la policía de espadas cruzadas que agrupaban una corona tallada en el costado del carruaje. Klein siguió al carruaje. Dentro, había una alfombra gruesa y el lugar estaba lleno de una fragancia relajante. Una vez sentado, buscó un tema para indagar más información. Señor Smith, ¿qué pasaría si, y digo si, la experta, confirma que realmente he olvidado una parte de mis recuerdos? ¿Y que no hay ninguna otra evidencia que me señale como el perpetrador o víctima? ¿Esto terminaría? En teoría, sí. Intentaremos buscar el cuaderno por otros medios. Mientras exista, puede ser encontrado. Por supuesto, antes de eso,
tendremos que asegurarnos de que no estés maldito o que tengas algún olor a demonios y que no haya problemas psicológicos relacionados persistentes. Debemos asegurarnos de que puedas abrazar el resto de tu vida en paz y con salud. Dunsmith tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa bastante inusual. Klein se percató de este punto agudamente, e inquirió de inmediato, ¿en teoría? Sí, solo en teoría. En este campo de trabajo, siempre ocurren cosas retorcidas, poco ortodoxas e inexplicables. Dunn miró a Klein a los ojos y dijo, su continuación o fin no son cosas que podamos prever o controlar en ocasiones. Por ejemplo, Klein realmente se sintió asustado por un momento. El carruaje avanzaba a toda velocidad por una calle casi vacía. Dunn sacó su pipa de tabaco y la olió, diciendo, cuando creemos que las cosas han llegado a su fin, con todo volviendo a la normalidad, resurge de una manera aterradora y escalofriante. Hace unos años, manejamos un caso sobre un culto maligno. Realizaban sacrificios humanos para complacer a un dios malévolo haciendo que sus seguidores se suicidaran. Cuando uno de los seguidores fue elegido, sus instintos de supervivencia triunfaron sobre su estupidez, creencias retorcidas y drogas psicodélicas. Escapó en secreto y denunció a la policía. El caso fue entregado a nosotros. Era una misión muy pequeña, ya que no había villanes en ese culto. La deidad que adoraban era en realidad inventada al azar por su líder simplemente por el dinero y la satisfacción. Allí se perdió la humanidad. Solo usamos a 2 miembros, junto con el apoyo de la policía, para suprimir este culto. Nadie se escapó. Al informante también le confirmamos que no tenía ningún rastro demoníaco en él. No estaba maldito y no sufría de ningún trastorno mental. No tenía problemas de personalidad ni ninguna otra irregularidad, nada. Posteriormente, tuvo un buen avance en su carrera, se casó con una muy buena esposa, tuvo un hijo y una hija. Su oscuro pasado parecía estar muy lejos de él. El horror y la carnicería parecían haber desaparecido completamente. En este punto, Dunsmith soltó una risa y dijo, sin embargo, en marzo de este año, a pesar de tener una buena salud financiera y una esposa amorosa y niños adorables, se estranguló hasta la muerte en su propia oficina. La luz de la luna carmesí fuera de la ventana del carruaje brillaba sobre Dunsmith. En ese instante, su sonrisa aparentemente autodespreciativa hizo que Klein se sintiera indescriptiblemente horrorizado. Se estranguló hasta la muerte. Klein inhaló silenciosamente un soplo de aire frío, como si estuviera viendo su propio trágico final. Aunque lo haya escapado una vez, ¿podría ser solo temporal? ¿Existe alguna forma de resolver esto completamente? ¿Convertirse en un villano para luchar contra ello? El carruaje volvió al silencio. Innumerables pensamientos surgieron en la mente de Klein. Bajo un silencio incómodo, el carruaje viajó durante mucho tiempo a alta velocidad. Justo cuando Klein se decidió a consultar a Dunsmith por alguna solución, el carruaje se detuvo. Señor Smith, hemos llegado al apartamento de Belch. Se escuchó la voz del conductor del carruaje. Bajemos. Dunn alisó su abrigo negro que le llegaba hasta las rodillas. Oh, déjame presentarte antes, el disfraz oficial de la experta es la médium espiritual más renombrada del condado de Águba. Klein reprimió sus otros pensamientos y preguntó con curiosidad, ¿entonces cuál es su verdadera identidad? Dunn giró la mitad de su cuerpo y volvió la cabeza, con sus abstrusos ojos grises dijo, una verdadera médium espiritual. Capítulo 14, la médium. Una verdadera médium. Klein repitió esta descripción internamente y no volvió a hablar. Siguió a Dunsmith por el carruaje. La casa de Belch en Tingen era una vivienda unifamiliar con un jardín. La carretera fuera de las puertas de metal hueco permitía el paso de 4 carruajes a la vez. Farolas bordeaban los lados de la carretera cada 50 metros. Se veían diferentes a las que Klein había visto en su vida anterior. Eran farolas de gas y la altura de cada farola era aproximadamente la de un hombre adulto, lo que facilitaba encender las lámparas. El metal negro estaba estrechamente unido al vidrio, formando un patrón de cuadros, proyectando obras de arte, como farolillos de papel clásicos.
El frío y el calor se entrelazaban mientras la oscuridad y la luz coexistían. Caminando por el camino cubierto por los rayos del atardecer, Klein y Dunsmith entraron al lugar alquilado por Belch a través de la puerta de metal entreabierta. Frente a la entrada principal había una carretera de cemento que llevaba directo a un bungalow de 2 pisos. 2 carruajes podían pasar a la vez. Había un jardín a la izquierda y un césped a la derecha. La fragancia tenue y agradable de las flores mezclada con el fresco aroma de la hierba fresca hacía que uno se sintiera feliz y relajado. Tan pronto como entró, Klein se estremeció y miró a su alrededor. Sentía que en el jardín, en alguna parte del césped, en el techo, detrás del columpio, en algún rincón oscuro, pares de ojos lo observaban. Claramente no había nadie aquí, sin embargo, Klein sentía como si estuviera en una calle concurrida. Este extraño contraste, esta peculiar sensación, lo tensó. Un escalofrío subió por su columna vertebral. Algo anda mal, no pudo evitar exclamar a Dunn. La expresión de Dunn permaneció sin cambios mientras caminaba a su lado y respondía con calma, simplemente ignóralos. Ya que el halcón nocturno lo había dicho, Klein toleró la escalofriante sensación de no poder notar al perpetrador a pesar de ser seguido, espiado y observado. Paso a paso, llegó a la entrada principal del bungalow. Si esto continúa por más tiempo, me volveré loco. Mientras Dunn extendía su mano para golpear la puerta, Klein se volvió rápidamente. Las flores se balanceaban con el viento, sin una persona a la vista. Adelante, señores. Una voz aparentemente etérea provenía del interior de la casa. Dunn giró el pomo de la puerta, abrió la puerta y dijo a una mujer en el sofá, Dali, ¿algún resultado? El candelabro estaba apagado. Un conjunto de 2 sofás de cuero rodeaban una mesa de café de mármol. Sobre la mesa había una vela encendida, pero la luz emitía un resplandor azul cobalto. Cubría la sala de estar semi-encerrada, el comedor y la cocina con un tono extraño y espeluznante. En medio del sofá se sentaba una dama con una túnica negra con capucha que llevaba sombra de ojos azul y rubor. Llevaba una pulsera de plata expuesta con un colgante de cristal blanco alrededor de su muñeca. A primera vista, Klein tuvo una sensación inexplicable. Estaba vestida como una verdadera medium. ¿Se estaba estereotipando a sí misma? Dali, la medium de inquietante belleza, echó un vistazo rápido a Klein con sus ojos esmeralda brillantes. Miró a Dunsmith y dijo, los espíritus originales han desaparecido todos, incluyendo los de Belch y Naya. Ahora, todos estos pequeños granujas no saben nada en absoluto. ¿Espíritus? Medium espiritual. ¿Todas las cosas invisibles que le espiaban anteriormente eran espíritus? ¿Había tantos de ellos? Klein se quitó el sombrero y lo colocó en su pecho, inclinándose ligeramente mientras decía, «Buenas noches, señora». Dunsmith suspiró. «Eso es complicado. Dali, este es Klein Moretti. Ve si puedes conseguir algo de él». La medium, Dali, dirigió su mirada hacia Klein inmediatamente. Señaló un sillón y dijo, «Por favor, siéntese». «Gracias». Klein asintió, dio unos pasos y se sentó obedientemente. Su corazón latía descontroladamente. Si sobrevivo, si logro superar esto con éxito o si mis secretos son expuestos, todo dependerá de lo que suceda a continuación. Lo que más le hacía sentir impotente era que no tenía nada en que apoyarse. Solo podía depositar sus esperanzas en su especialidad inherente. Este sentimiento realmente apesta, pensó Klein amargamente. Luego, Dunn se sentó en el sofá de 2 plazas frente a Klein. Dali sacó 2 botellas de vidrio del tamaño de un pulgar de su bolsa de cintura. Sus ojos esmeralda sonrieron a Klein mientras decía, «Necesito un poco de ayuda aquí. Después de todo, no eres un enemigo, no puedo tratarte duramente. Eso podría hacerte sentir incómodo o causarte dolor. Incluso podría dejarte algunas secuelas serias. Te daré algunas fragancias, te harán sentir tierno y suave, lo que te permitirá soltarte poco a poco para que realmente puedas deleitarte en esos sentimientos». Eso sonó mal. Klein se quedó boquiabierto mientras sus ojos estaban llenos de conmoción. Sentado frente a él, Dunn se rió y dijo, «No te sientas extraño.
Somos diferentes a los compañeros de la iglesia del Señor de las tormentas. Aquí, las damas también pueden burlarse verbalmente de los hombres. En este sentido, deberías poder entenderlo. Tu madre era una fiel creyente de la diosa. Tú y tu hermano solían asistir a la escuela dominical en la iglesia. Lo entiendo. Solo que nunca pensé que ella sería tan, Klein gesticuló, ya que no podía encontrar las palabras adecuadas. Casi suelta la traducción directa de experta. Dunn curvó las comisuras de su boca y dijo, no te preocupes. En realidad, Dali rara vez hace esto. Solo quiere usar estos métodos para calmarte. Prefiere los cadáveres a los hombres. Haces que parezca pervertida, intervino Dali con una sonrisa. Abrió una de las botellitas y dejó caer unas gotas sobre la llama azul brillante de la vela. Vainilla nocturna, flor de sueño y manzanilla, todas destiladas y extraídas para formar esta esencia floral aromática. Lo llamo, Amanta, significa tranquilidad en el idioma de Ernest. Huele realmente increíble. Mientras charlaban, la llama de la vela parpadeaba, evaporando la esencia floral y llenando la habitación con su aroma. Un aroma encantadoramente hermoso encontró su camino hasta las fosas nasales de Klein. Ya no se sentía tenso. Estaba instantáneamente calmado como si estuviera mirando a la oscuridad de la noche silenciosa. Esta botella se llama el ojo del espíritu. La corteza y las hojas de los árboles de drago y álamo se secan al sol durante 7 días y se decocen 3 veces. Luego, se sumergen en vino Lanti. Por supuesto, habría varios encantamientos mientras estamos en eso, mientras Dali describía el líquido, la sustancia ámbar goteaba sobre la llama de la vela azul cobalto. Al oler el etéreo aroma del vino aromático, Klein notó que la llama de la vela estaba bailando salvajemente. El brillo de la sombra de ojos azul y el rubor de Dali brillaban de manera extraña, hasta el punto de que él veía doble. Es una gran ayuda para la mediumnidad. También es una esencia floral lo suficientemente encantadora. Mientras Dali explicaba continuamente, Klein sentía como si su voz viniera de todas partes. Desconcertado, Klein miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo estaba balanceándose y borroso. Se sentía como si estuviera envuelto por capas y capas de niebla. Incluso su cuerpo se balanceaba mientras se desvanecía antes de comenzar a flotar y luego perder el equilibrio. Los colores se mezclaban como en una pintura impresionista, los rojos eran más rojos, los azules eran más azules y los negros eran más negros, apareciendo más definidos de lo habitual. Era soñador y nebuloso. Murmullos distintos del entorno llegaban como si cientos y miles de personas que no podían ser vistas estuvieran debatiendo. Esto se siente similar al ritual de mejora de la suerte que hice antes, pero sin el tipo de locura que hace que tu cabeza sienta que va a explotar. Klein miró a su alrededor y pensó con dudas. En ese momento, su visión estaba bloqueada en un par de ojos que eran claros como la esmeralda. En un sofá borroso estaba sentada Dali con una túnica negra. De manera excéntrica, su mirada se concentró en la punta de la cabeza de Klein. Sonrió y con una voz suave, dijo, permíteme presentarme adecuadamente. Soy la médium espiritual, Dali. Todavía puedo tener pensamientos racionales. Es como cuando estuve en aquel ritual de mejora de la suerte y aquella reunión. El pensamiento cruzó la mente de Klein mientras se comportaba intencionalmente confuso y decía, Oli. Los mundos mentales de los humanos son extremadamente vastos. Muchos secretos están ocultos dentro de la mente. Mira el océano, lo que sabemos de él es todo a nivel superficial. Pero en realidad, en lo profundo del océano, hay una porción más grande que no se ve. Además de las islas, está todo el océano. Está el cielo sin límites que simboliza el mundo espiritual. Eres el espíritu de tu cuerpo. No solo conoces las islas de arriba, sino que también conoces las cosas ocultas debajo del mar, así como todo el océano. Cualquier cosa que exista deja algunas huellas atrás. Los recuerdos superficiales de las islas pueden ser borrados, pero lo que queda bajo el mar y todo el océano definitivamente tendrá una proyección correspondiente en él. Dali continuó y continuó, hechizando a Klein. Los vientos y sombras vagas que lo rodeaban adoptaban formas similares.
Era como si el espíritu de Klein estuviera completamente expuesto en forma de un océano, esperando que él lo buscara y descubriera. Klein observó pacientemente, mientras agitaba el océano de vez en cuando. Luego, con una voz etérea, respondió, no. No puedo recordar. Lo he olvidado. Expresó su agonía justo en el nivel correcto. Dali intentó guiarlo una vez más, pero el lúcido Klein no se vio afectado. Está bien. Terminaremos aquí. Puedes irte. Vete. Vete. La voz etérea persistió y Dali desapareció. El viento y las sombras comenzaron a calmarse a medida que el olor etéreo y el sutil aroma del vino aromático se volvían más distintos nuevamente. Los colores volvieron a su estado normal y la sensación borrosa ya no estaba. El cuerpo de Klein tembló y él recuperó su equilibrio. Abrió los ojos, de los cuales no recordaba haber cerrado, y notó que la vela con la llama azul brillante todavía estaba frente a él. Dunsmith todavía descansaba cómodamente en el sofá. Lo mismo para Dali con la túnica con capucha negra. ¿Por qué usaste la teoría que pertenece a ese grupo de locos malvados, los alquimistas de la psicología? Dunn frunció el ceño y miró a Dali. Mientras Dali guardaba las dos pequeñas botellas, respondió con calma, creo que es bastante preciso. Al menos, corresponde con algunas de las cosas con las que he tenido contacto antes. Sin esperar la respuesta de Dunn, Dali se encogió de hombros y dijo, este tipo complicado no dejó ni una sola pista. Al escuchar esto, Klein suspiró aliviado. Pretenciosamente, preguntó, «Oh, ¿ya terminó? ¿Qué pasó? Parece que acabo de tomar una siesta. Esto fue superado, ¿verdad? Afortunadamente, tuve el ritual de mejora de la suerte, como un ensayo. Tómatelo así». Dunn lo interrumpió y miró a Dali. ¿Has examinado los cuerpos de Bel Chinaya? Los cadáveres pueden contarnos mucho más de lo que puedes imaginar. Es una lástima que Bel Chinaya realmente se hayan suicidado. Así que la fuerza que los llevó a hacerlo es de temer. No quedó ni una sola pista. Dali se levantó y señaló la vela. Necesito descansar. El resplandor azul cobalto desapareció, y la casa se inundó instantáneamente con una tonalidad borrosa de carmesí. Felicidades. Ahora puedes volver a casa. Pero recuerda, no reveles este incidente a tus seres queridos. Tienes que prometerlo. Dijo Dunn mientras llevaba a Klein a la puerta. Sorprendido, Klein preguntó, ¿no es necesario examinar las maldiciones o los rastros dejados por los espíritus malignos? Dali no mencionó nada al respecto, así que no es necesario, respondió Dunn simplemente. Klein se calmó. Mientras pensaba en sus preocupaciones anteriores, preguntó apresuradamente, ¿cómo puedo estar seguro de que estaré libre de problemas de ahora en adelante? No te preocupes. Dunn frunció los labios y dijo, basándome en las estadísticas de incidentes similares en el pasado, el 80% de los sobrevivientes del incidente no experimentan efectos secundarios horribles. Sí, esto se basa en lo que sé, más o menos. Entonces, todavía queda un quinto de esas pobres almas. Klein no se atrevió a probar su suerte. Entonces puedes considerar unirte a nosotros como personal civil. De esta manera, incluso si hay algún precursor, podemos descubrirlo a tiempo, dijo Dunn casualmente mientras se acercaba al carruaje. O simplemente conviértete en un villande. Después de todo, no somos niñeras. No podemos cuidarte todo el día e incluso ver lo que haces con las mujeres. ¿Puedo? Klein cuestionó la afirmación. Por supuesto, no esperaba mucho. Después de todo, ¿cómo era posible formar parte de los halcones nocturnos tan fácilmente y obtener el poder de los villandes? Ese era el poder de los villandes. Dunn hizo una pausa y giró la cabeza para mirarlo. No es que no puedas. Depende. ¿Qué? El cambio en sus palabras sorprendió a Klein. Klein se quedó mirando en blanco al lado del carruaje antes de responder, ¿en serio? ¿A quién quieres engañar? ¿Es tan fácil convertirse en un villande? Dunn rió ligeramente. Sus ojos grises estaban escondidos en la sombra del carruaje. No, mi Chris,
En realidad, cuando te conviertes en un halcón nocturno pierdes mucho. Por ejemplo, la libertad. Incluso si no hablamos de esto ahora, hay otro problema. En primer lugar, no eres miembro del clero, ni un devoto. No puedes elegir lo que quieras o elegir el enfoque más seguro. Y en segundo lugar, Dune se agarró al asa y saltó al carruaje mientras continuaba. Entre los casos que, nosotros, los castigadores por mandato, la mente colmena de la maquinaria y otros organismos judiciales, tenemos que tratar anualmente, un cuarto de ellos fueron resultado de villanes que perdieron el control. Un cuarto. Villanes que perdieron el control. Klein se quedó atónito. Justo entonces, Dune giró ligeramente. Sus ojos grises eran profundos. Sin mostrar señales de una sonrisa, continuó, y entre el cuarto de los casos, un gran número de ellos son nuestros compañeros de equipo. Capítulo 15. La invitación. Una ola de emociones tumultuosas surgió en el corazón de Klein después de escuchar a Dune. Instintivamente, exclamó, ¿por qué? ¿Los villanes tienen graves peligros ocultos? Tanto que la jurisdicción interna de la Iglesia y los villanes, que se ocupan de fenómenos extraños, también son propensos a problemas. Dune subió al carruaje y se recostó en su asiento. Su expresión y tono permanecieron iguales. Esto no es algo que necesites entender. Ni es algo que puedas entender, a menos que te conviertas en uno de nosotros. Klein se quedó atónito por un momento, después de lo cual se sentó y cuestionó con un tono que era medio dudoso y medio bromeando. Si no llego a entender, ¿cómo es posible que tome una decisión de unirme? Y no unirse significaría que Klein no podría entender. Esto terminaría en un callejón sin salida. Dunsmith sacó la pipa una vez más, la colocó contra su nariz y aspiró. Probablemente malinterpretaste. Un miembro del personal civil también es uno de nosotros. En otras palabras, siempre que me convierta en uno de sus miembros del personal civil, podré entender los secretos relevantes, descubrir los peligros ocultos que afligen a los villanes y los peligros que pueden encontrarse, así como considerar si quiero convertirme en un villane más tarde. Klein reorganizó sus pensamientos y parafraseó lo que Dune había compartido. Dune sonrió y dijo, sí, ese es el caso, excepto por un punto. No puedes simplemente convertirte en un villane solo porque quieres, porque cada iglesia será igual de estricta en este aspecto. Sería extraño si las iglesias no fueran estrictas. Klein se burló en silencio, mientras añadía con un tono más intenso y un lenguaje corporal más fuerte, ¿qué pasa con los miembros del personal civil? Esto también debería ser bastante estricto, ¿verdad? No debería haber ningún problema si eres tú, dijo Dune con los párpados medio cerrados mientras aspiraba la pipa con semblante parcialmente relajado. Sin embargo, no la encendió. ¿Por qué? Klein preguntó mientras volvía a ser asaltado por la duda. Al mismo tiempo, bromeó por dentro. Así que mi singularidad y halo como transmigrante son como las luciérnagas en la noche, siempre tan brillantes y destacadas. Dune abrió sus párpados medio cerrados, sus ojos de color plateado reflejando la misma tranquilidad que antes. Primero, lograste sobrevivir sin nuestra ayuda en tal situación. Ciertas cualidades excepcionales no están presentes en otros. Por ejemplo, la suerte. Las personas afortunadas suelen ser bienvenidas. Al ver que la expresión de Klein se había vuelto en blanco, Dune sonrió ligeramente. Está bien, solo trata esto como una declaración humorística. Segundo, eres un graduado del Departamento de Historia de la Universidad Coy, esto es algo que necesitamos urgentemente. Aunque un creyente del Señor de las Tormentas, Leumi, percibe a las mujeres de una manera que es repugnante, sus puntos de vista sobre la sociedad, las humanidades, la economía y la política siguen siendo incisivos. Dijo antes que los talentos son clave para mantener una ventaja competitiva y un desarrollo positivo, un punto con el que estoy muy de acuerdo. Al notar que Klein estaba frunciendo ligeramente las cejas, Dune explicó casualmente, debería ser capaz de imaginar que a menudo encontramos documentos y objetos de la Cuarta Época o anteriores. Muchos cultos y herejes han tratado de obtener poder de estas cosas. A veces, ellos mismos pueden llevar a cosas extrañas y terribles.
Excepto por los brillantes en campos especiales, la mayoría de nosotros no somos buenos con nuestros estudios, o hemos pasado esa edad. Al decir eso, Dunsmith señaló su propia cabeza, y la comisura de su boca se levantó ligeramente como si se estuviera burlando de sí mismo. Luego dijo, ese conocimiento seco y aburrido siempre nos da sueño. Incluso el insomnio no puede evitarlo. En el pasado, cooperaríamos con historiadores o arqueólogos, pero esto suponía el riesgo de exponer secretos, y podrían ocurrir desgracias a estos profesores y profesores asociados que de otra manera no estarían involucrados. Por lo tanto, la adición de un profesional en nuestras filas es difícil de rechazar. Klein asintió ligeramente y aceptó la explicación de Dunn. Con sus pensamientos por todas partes, preguntó, entonces, ¿por qué no cultivas directamente a uno? Dunn continuó, esto me lleva al tercer punto, que también es el último y más importante. Ya has pasado por una prueba similar, por lo que invitarte no viola la cláusula de confidencialidad. Con respecto a desarrollar a otros, cargaré con la responsabilidad de la exposición si fracasa. La mayoría de los miembros de nuestro equipo, nuestros miembros del personal civil, provienen de dentro de la iglesia. Después de que Klein terminó de escuchar en silencio, preguntó con curiosidad, ¿por qué son tan estrictos con mantener la confidencialidad? ¿No disminuirían las posibilidades de que se repita un error similar si se difunde públicamente la noticia a más personas e incrementamos la conciencia sobre ello? El mayor miedo surge del miedo a lo desconocido. Podemos hacer que lo desconocido se haga conocido. No, la estupidez de la humanidad está más allá de tu imaginación. En realidad, lleva a que más personas emulen estos actos, creando más caos e incidentes más graves. Dunsmith sacudió la cabeza y respondió. Klein reconoció en su respuesta con entendimiento, la única lección que los humanos pueden aprender de la historia es que los humanos no obtienen ninguna lección de la historia, y siempre están repitiendo las mismas tragedias. Esa famosa cita del emperador Roselle está, en efecto, llena de mucho significado filosófico, estuvo de acuerdo Dunn. ¿El emperador Roselle dijo eso? Este transmigrante superior realmente no dio a los recién llegados ninguna oportunidad para hacer posturas. Klein no supo cómo seguir las palabras de Dunn. Dunn giró su cabeza y miró fuera del carruaje. La tenue luz amarillenta de las lámparas de la calle se entrelazaban para mostrar el esplendor de la civilización. Hay un discurso similar dentro del poder judicial de las principales iglesias. Esta puede ser la principal razón para la estricta confidencialidad y la prohibición de que la gente común lo sepa. ¿Cuál es? Klein preguntó mientras su interés se despertaba, complacido de que parecía estar espiando secretos. Dunn giró su cabeza, sus músculos faciales se tensaron tan ligeramente que apenas era visible. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, hasta que todo se destruye. Después de decir eso, Dunn suspiró, además de rezar por las bendiciones y la ayuda de los dioses, los humanos no pueden resolver sus verdaderos problemas principales. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas. Klein recitaba en silencio, pero no podía entenderlo completamente. Lo que seguía era el miedo a la incertidumbre que provenía de lo desconocido. Era como las oscuras sombras formadas por las luces de la calle afuera. En la oscuridad sin luz, parecía como si hubiera pares de ojos insensibles y bocas abiertas. Mientras el caballo galopaba vigorosa y ágilmente y las ruedas del carruaje avanzaban con la calle Cruz de Hierro a la vista, Dunn rompió el silencio de repente e invitó formalmente a Klein. ¿Te gustaría unirte a nosotros como miembro del personal civil? En la mente de Klein, surgieron múltiples pensamientos, haciéndolo indeciso. Reflexionó y preguntó, ¿puedo tener algo de tiempo para considerarlo? Dado que este asunto tenía implicaciones serias, no podía tomar la decisión de manera precipitada e imprudente. No hay problema, solo dame una respuesta antes del domingo, Dunn asintió y agregó. Por supuesto, recuerda mantener esto en secreto y no divulgar la información respecto a Belch a nadie, incluyendo a tu hermano y hermana. Una vez que se viole esto, no solo les traerá problemas a ellos, sino que también podrías tener que asistir a un tribunal especial. Está bien, Klein respondió seriamente.
El carruaje volvió a sumirse en el silencio. Al ver que estaban acercándose a la calle Cruz de Hierro y que casi llegaba a casa, Klein de repente pensó en una pregunta. Dudó durante unos segundos antes de preguntar, señor Smith, ¿qué tipo de salario y beneficios reciben los empleados civiles? Esta era una pregunta seria. Tomado por sorpresa momentáneamente, Dunn sonrió instantáneamente y respondió, no hay necesidad de que te preocupes por este asunto. Nuestros fondos están garantizados por la Iglesia y el Departamento de Policía. Para el personal civil recién registrado, los salarios semanales se establecen en 2 libras y 10 soli. Hay un adicional de 10 soli como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Todo esto sumará un total de 3 libras. Esto apenas es peor que un profesor universitario confirmado. Después de esto, tu salario aumentará gradualmente de acuerdo con tu experiencia y contribuciones. En cuanto a los miembros del personal civil, el contrato generalmente es de 5 años. Después de 5 años, puedes renunciar normalmente si ya no estás dispuesto a quedarte. Solo tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida y no se te permite salir de Tingen hasta que se te dé permiso. Si quieres mudarte a otra ciudad, lo primero que debes hacer es registrarte con el halcón nocturno local. Por cierto, no hay fines de semana y solo puedes trabajar en turnos. En cualquier momento, debe haber 3 miembros del personal civil de guardia y si deseas ir al sur o a la bahía Desi de vacaciones, tendrás que organizarlo con tus colegas. Justo cuando Dunn terminó de hablar, el carruaje de caballos se detuvo y el edificio de apartamentos donde residían Klein y sus hermanos apareció al costado. Ya entendí, Klein se volteó y bajó del carruaje de caballos. Se detuvo al costado y preguntó, por cierto, señor Smith, ¿dónde lo encuentro después de que haya tomado mi decisión? Dunn soltó una risa profunda y baja antes de decir, ve al bar del Sabueso, en la calle Besic y encuentra a su jefe, Wright. Dile que quieres contratar un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión. Klein preguntó confundido. Nuestra ubicación también es confidencial. Antes de que aceptes convertirte en uno de nosotros, no puedo decírtelo directamente. Bien, señor Klein Moretti, le deseo un buen sueño esta noche, sonrió Dunn al decirlo. Klein se quitó el sombrero y saludó, observando cómo el ritmo del carruaje de caballos que partía aceleraba gradualmente. Sacó su reloj de bolsillo. Click, lo abrió y vio que apenas pasaban un poco de las 4 de la mañana. La calle estaba llena de una relajante y fresca brisa. Una tenue luz amarillenta de las farolas iluminaba los alrededores. Klein respiró profundamente y se empapó del profundo silencio de la noche a su alrededor. El distrito más bullicioso y ruidoso durante el día podía estar tan desolado y tranquilo por la noche. Esto contrastaba fuertemente con las observaciones silenciosas y la sesión de medium en la residencia de Belch. Fue entonces cuando Klein se dio cuenta de que la parte trasera de su camisa de lino estaba empapada en sudor sin que él lo supiera, fría y húmeda.